Buenas con todos. El día de hoy vamos a ver el tema, uno de los primeros temas de la biología, que prácticamente vamos a comprender, a poder conocer la organización y características de los seres vivos. Estos son los dos tópicos principales que vamos a abordar el día de hoy. Para ello también debemos de tener en cuenta algunos aspectos generales y ver también de algunos conceptos previos que de repente vamos a abordar, ¿no? Que ustedes ya deben de tener. Primero, para ello, partamos de esto. La biología, como ustedes sabrán, su etimología bio significa vida y logía significa tratado o estudio, ¿no? Que son dos vocablos griegos. Ahora, la biología etimológicamente, si bio significa vida y logía significa tratado o estudio, se sobreentiende de que la biología estudia la vida. De ahí que a partir de ello se sobreentiende según su etimología. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque la vida no se puede estudiar. Es más, ni siquiera hay un consenso a poder definir qué es la vida. De ahí que a partir de ello la biología se ha dedicado para comprender la vida, el estudio de los seres vivos, ya que no puede estudiar a la vida en sí misma, porque es algo que de repente no se puede conocer, comprender en su totalidad, que es un concepto muy amplio, muy abarcable en su totalidad, ha decidido estudiar a los seres vivos. Y para ello, me imagino que entonces la biología tendrá un concepto, ¿no? De qué son los seres vivos. Para ello, eso es lo que vamos a abordar en la diapositiva. Aquí está el contenido de lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué es un ser vivo? Ya que se supone de que si la biología va a estudiar a los seres vivos, ya que según su etimología estudia la vida, pero como la vida no puede ser comprendida, entonces estudia a los seres vivos. Se supone que la biología debe saber qué es un ser vivo. Vamos a estudiar cómo es que están organizados, estructurados los seres vivos, su organización jerárquica. Y vamos a estudiar las características de los seres vivos. Y bueno, al final, sus conclusiones, dudas o preguntas. Primero, ¿qué es un ser vivo? Este concepto que he puesto acá es el más apropiado para poder definir según la biología, porque hay otras disciplinas, tanto científicas como otros campos de estudios, por ejemplo, la filosofía u otros campos de más, que definen al ser vivo de otra manera y otras perspectivas para definir al ser vivo. Ahora lo vamos a abordar desde la perspectiva biológica. ¿Qué es un ser vivo? Y según la biología y la visión contemporánea, ojo, debemos recordar de que la biología no siempre ha tenido la misma visión a lo largo de la historia. Ustedes saben, por ejemplo, que el padre de la biología antigua es Aristóteles, que vivió prácticamente en el siglo 3, 4 antes de Cristo. Miren, ¿ustedes creen que la biología del siglo 3, 4 antes de Cristo es lo mismo a la biología de hoy en día? No. Por eso he puesto aquí, ¿qué es un ser vivo según la biología y según la visión contemporánea, o sea, la visión clásica de ahora, el siglo XXI? Estamos aquí el año 2025, en el país de Perú, en la región de Lima. O sea, nos ubicamos aquí y según esta visión contemporánea clásica del año 2025, es la definición de ser vivo que te la voy a dar en las siguientes diapositivas. Ahora, según la biología, un ser vivo es aquel que parte desde el estadio celular. Eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Te voy a explicar qué es una célula, cuándo un organismo se encuentra en estadio celular, cuándo un organismo se encuentra en estadio histológico a nivel de tejidos, cuándo un estadio se encuentra a nivel organológico, a nivel de órganos y demás. Pero lo que quiero que entiendas es que la visión que te voy a dar no es la verdad, por así decirlo, sino simplemente es la visión basada de la biología y una visión contemporánea de la biología. Ojo, no es una visión antigua, no es una visión medieval de la biología, no es una visión renacentista, no, es una visión contemporánea. De ahí que a partir de ello podemos comprender esto. Por eso que se habla de célula. Cuando todavía no se había descubierto la célula, no se podía hablar de estadio celular. ¿Por qué? Porque la biología considera la célula como la mínima unidad de todo ser vivo. O sea que para que un ser vivo pueda ser considerado como que tiene vida, por así decirlo, como un organismo vivo, podemos hablar a partir de ello de célula. No podemos hablar de un estadio menor ni de un estadio mayor. Listo. Y aquí te he puesto una notita. Sin embargo, no hay una definición una definición clara y total de qué es la vida en general. Ya te lo mencioné antes.
Sin embargo, como no tenemos una definición clara, vamos a ver aproximaciones, a conocer al ser vivo, sus características comunes que las comparten con los otros seres vivos, que la biología ha ido estudiando. Y algo más antes de comenzar. Cuando hablamos de ser vivo, de repente tú, como eres un ser humano, lo ves desde una visión antropocéntrica, es decir, que partes del mismo humano y crees que seres vivos, de repente piensas animales y plantitas, pero no es así. Cuando hablamos de seres vivos, hablamos de bacterias, hablamos de hongos, hablamos de protozoarios y otros aspectos más. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que te salgas de esa visión antropocéntrica. Por ejemplo, hoy en día se dice, ¿no? ¿Habrá vida en otros planetas? Sí, sí las hay, sí las hay. Pero vida, de repente hay otras bacterias que no hay acá en la Tierra, hay en Marte, en Júpiter, ¿no? Hay otras ramas de la biología, como por ejemplo está la exobiología, que estudia la vida exterior en otros planetas. Pero bueno, está la astrobiología también. Hay otras ramas, disciplinas de la biología, pero ya eso lo tocaremos en otro momento. Pero sí, sí, o sea, el concepto de vida es un concepto tan grande, tan inabarcable, tan general, tan totalizador, que sería cuestión de tocarlo ya en otra clase, ¿no? Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que la perspectiva que vamos a abordar el día de hoy es desde la biología, desde la biología. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. Mira, aquí en esta diapositiva vamos a poder comprender, vamos a poder entender eh, y también vamos a tener otra perspectiva ya de cómo es que está organizada la materia viva. Mira, la materia, lo que nos interesa el día de hoy es esto, el nivel biológico. ¿Por qué? Porque vamos a organizar y entender la vida, como te dije, a los seres vivos. ¿Cómo está organizado un ser vivo? A nivel biológico. Solamente nos interesa el número 2. Pero ¿por qué te voy a mencionar el número 1 y el número 3? El número 1 pertenece a otra ciencia que va muy de la mano con la biología, que es la química. Va muy, muy, pero muy de la mano. Tanto así que hay una carrera que se llama bioquímica, que estudia la biología en conjunto con la química. Es que ambas son indesligables. La una está conectada con la otra, están como cohesionadas. Y el nivel ecológico es para una ciencia que se llama ecología, la ecología, que ya eso lo veremos más adelante. Pero te he puesto aquí cómo está organizada la materia en general, pero a nosotros nos interesa solo la materia viva. Si yo te preguntara, ¿cuáles son los niveles de organización de la materia viva? Son estos de acá, nivel biológico. ¿Cuáles son los niveles de organización de la materia viva? Estos. Célula, tejido, órganos, aparatos o sistemas y organismo. Solo esos. Ojo, pero yo te he puesto los niveles de organización de la materia en general para que lo tengas en cuenta. Ahora vamos a detallar. Mira, lo que nos interesa es esto. ¿Qué te parece si primero avanzamos nivel biológico y de ahí ya entiendes al resto? De ahí te lo explico el resto. Mira, ¿te acuerdas lo que te comenté antes de que para que un ser vivo, según la biología contemporánea, según la biología actual, hoy en día, 2025, pueda ser algo considerado que tiene vida, hablamos a partir de célula. La célula es el estadio celular. El conjunto de células va a dar origen a los tejidos, que también se le llama estadio tisular. ¿Por qué? Porque hay una ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos, y esa ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos se llama histología. Histología. Pero eso ya lo abordamos, lo podemos abordar otro momento, cuando podamos ver todas las ramas y las disciplinas con las que se conecta la biología y las otras ciencias. El conjunto de tejidos da los órganos, el conjunto de órganos da aparatos o sistemas, y el conjunto de sistemas da al individuo o al organismo. Hasta ahí. Espero que haya quedado claro. Si no, bueno, vuelves a repetir el video. Eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, los niveles de organización de la materia viva. Si yo te pregunto cuáles son los niveles de organización de la materia viva, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pero hay otros niveles de organización de la materia, ya no viva, sino de la materia. Porque según la biología, vida se considera a partir de la célula. Ahora sí, una vez que has entendido esto, ahora sí vamos a detallar. Mira, has visto tu tabla periódica en química, ¿verdad? En química tú tienes una bonita tabla periódica y ahí puedes apreciar todos los elementos que aparecen, que van a aparecer más, incluso han creado algunos artificiales y demás. Ya, esos elementos que tú muy bien los conoces: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, ya, todos esos que los conoces, ya. Mira, eh, pensemos en átomos. Átomos, por ejemplo, el hidrógeno. Ya, el hidrógeno, y pensemos al oxígeno. Aquí te voy a contar algo bien interesante que debes aprender.
El hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué es el hidrógeno? Según la tabla periódica, ¿es un gas, un líquido o un sólido? Respóndeme eso. Es un gas. El hidrógeno y el oxígeno son gases. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando, que cuando prácticamente se unen el átomo y el oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno, los átomos de hidrógeno y oxígeno se unen, van a formar moléculas. La unión de estas moléculas me va a dar macromoléculas y la unión de macromoléculas me da supramoléculas. Pero te voy a contar algo interesantísimo, mira. Esto es prácticamente algo que no se menciona mucho. Mira, eh, los átomos de hidrógeno y oxígeno, te puse ese ejemplo para que lo entiendas porque está más relacionado con el agüita. Cuando se unen, ¿qué son? Te dije que son dos gases. Cuando se unen, forman moléculas. Pero ahora, esta molécula que forma, a partir de dos gases, ¿qué es lo más probable que emerja? Dos gases, ¿verdad? Si se juntan dos gases, si se junta un gas de hidrógeno y un gas de oxígeno, o sea, ¿qué es lo más probable? Que emerja otro gas. Pero no es así, emerge agua, o sea, algo líquido. Y ahora, ¿cómo es que se resuelve este misterio, por así decirlo? Hay algo en la biología que se le conoce que es una propiedad, ¿no? La propiedad emergente. ¿En qué consiste la propiedad emergente? De que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Ejemplo, de que a nivel molecular, que el agüita, el H2O, es una molécula, a partir de dos hidrógenos y un oxígeno se forma el agüita, ha emergido una nueva propiedad. Por ejemplo, a partir de dos gases, me ha dado un líquido. O sea, ponte a ver, a pensar en ello. Las propiedades emergentes, por ejemplo, la unión de células me va a dar un tejido y el tejido es algo, un conjunto de células organizadas, estructuradas, o sea, uff. Bueno, eso se le conoce como propiedades emergentes. A ver, la unión de átomos, como por ejemplo ya tú los conoces, ¿no? En átomos, por ejemplo, te puedo comentar, hay átomos que son propios, hay átomos que son propios de los seres vivos. A esos átomos que son propios de los seres vivos se les conoce como bioelementos. Mira, mira, acuérdate bien, a los átomos propios de los seres vivos, ¿cómo se les conoce? Como bioelementos. Acuérdate ese nombre, por favor, porque eso te va a servir para más adelante. A los átomos propios de los seres vivos se les conoce como bioelementos, o también en algunos textos lo vas a encontrar con este nombre, biogenésicos. Génesis, la palabra génesis significa creación, formación, creación de la vida, podríamos decir etimológicamente. De ahí que los bioelementos también son llamados elementos biogenésicos, porque son los elementos químicos que van a constituir a la materia viva. Y yo sé que tú los conoces muy bien. Por ejemplo, en el caso de los bioelementos más comunes, que abarcan la mayor cantidad, es prácticamente el 98, 99%, entre el 95, el 98, 99% de la materia viva, prácticamente son el famoso chunks, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ya. Ya. Esos son los bioelementos primarios, los principales, ¿no? Pero bueno, ahora abarquemos lo que es el nivel molecular. No, no, disculpa. El nivel, claro, el nivel molecular. Los átomos, la unión de átomos te va a dar moléculas. Moléculas, por ejemplo, una molécula que te mencioné, la agüita, ¿no? Dos hidrógenos, un oxígeno. Por ejemplo, no sé si te acuerdas la fórmula de la glucosa, que es lo que sintetizan las plantitas. Las plantitas, cuando hacen fotosíntesis, no lo hacen para liberar oxígeno. Al contrario, el oxígeno es un desecho. Eso es algo que ya quiero que lo tengas en cuenta desde ahora. Sino que las plantitas sintetizan, forman glucosa. Acostúmbrate a este léxico, ya no vas a decir la palabra formar en biología, sino sintetizar. Las plantitas, en el proceso de la fotosíntesis, sintetizan. ¿Sí? ¿Qué van a sintetizar? Glucosa. ¿Qué es la glucosa? El C6H12O6, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, es una molécula. Bueno, y otros azúcares en general podemos considerar, ¿no? También se encuentra el nivel macromolecular. Macromolecular. La unión de moléculas me va a dar macromoléculas.
que es la unión de moléculas simples y específicas, se podría decir. Por ejemplo, ahí a nivel macromoléculas tenemos a los aminoácidos, por ejemplo. Los aminoácidos son la parte más pequeñita de la que está hecha una proteína. Si habrás escuchado proteínas, proteínas, ya, la parte más pequeñita son los aminoácidos. ¿Y a qué nivel se encuentran? A nivel de macromoléculas o macromolecular. Por ejemplo, también tenemos a los monosacáridos. No sé si habrás escuchado la palabra carbohidratos. ¿Carbohidratos te suena? El pancito que comes en la mañana, por ejemplo, el arroz, ya. Ellos tienen unidades estructurales, o sea, la parte más chiquita de la cual están hechos los carbohidratos se les llama monosacáridos. Y los monosacáridos se encuentran a nivel de macromoléculas, a nivel macromolecular. Y así, etcétera, etcétera. A ver, están, por ejemplo, a nivel, ahora sí, vamos a ver las supramoléculas. En el caso de las supramoléculas, podemos encontrar es una interacción de las macromoléculas que me va a dar supramoléculas. A ver, por ejemplo, en el macromoléculas te comenté que tenemos a los aminoácidos, a los monosacáridos, que prácticamente se unen, ¿no? En el caso de los aminoácidos se unen para formar proteínas, ¿no? En el caso de los monosacáridos te dije que se unen para formar glúcidos o también llamados carbohidratos. Y a ver, mira, por ejemplo, en el nivel supramolecular surge el resultado, ¿no? De la unión de macromoléculas y ahí podemos encontrar, por ejemplo, a organelas celulares, organelas como por ejemplo la mitocondria, el cloroplasto, lisosomas, ribosomas. Te voy a explicar cada una de ellas porque no me gusta que te vayas de la clase sin entender. Mira, así como nosotros los seres vivos, los seres humanos, tenemos órganos, las células tienen organelas, como órganos chiquititos, diminutos. Ya, eso que te estoy mencionando, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, ya, esos son sus órganos de la célula, por así decirlo, solo que se les va a llamar organelas. Ellos se encuentran a nivel supramolecular, a nivel de supramoléculas. Ahora, también tenemos aquí en el nivel de supramoléculas a los virus, por ejemplo, a los virus. ¿Te acuerdas que te dije que las macromoléculas podrían ser aminoácidos, carbohidratos, monosacáridos, proteínas? Ya. Por ejemplo, si yo junto una proteína, más acá también a nivel macromolecular se encuentran los ácidos nucleicos, más un ácido nucleico, si junto una proteína más un ácido nucleico forma una supramolécula. Y eso es un virus. Un virus es la unión de dos macromoléculas, proteína más ácido nucleico. Una proteína que se va a llamar cápside, más un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, ¿no? Y me forma las supramoléculas. De ahí que los virus no son considerados seres vivos. Hay una gran polémica. No son considerados seres vivos. ¿Por qué no son considerados seres vivos? Porque se encuentran a nivel supramolecular. Supramolecular. Los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Aparte de ahí, después en las siguientes diapositivas te voy a mencionar de que los seres vivos tienen características específicas, como por ejemplo que se reproducen, y en el caso de los virus no se reproducen, ellos se replican, se replican. Por ejemplo, los virus se encuentran en un estado inactivo y hay varias cositas por las cuales no son considerados seres vivos. Pero bueno, ya eso lo abordaremos en la clase de virus. Bueno, ahora tenemos el nivel biológico, que aquí ya te lo mencioné, la mínima unidad de todo ser vivo. Es como que aquí hubiera un salto, ¿no? Entre supramoléculas y células que todavía se desconoce. Pero bueno, eh, tenemos a la célula que es la mínima unidad de todo ser vivo, ya te la mencioné, la mínima unidad de todo ser vivo en el cual surge la vida, ¿no? O es la unidad básica. Recordemos de que hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas, ¿no? Las procariotas son las más antiguas y las eucariotas son las menos evolucionadas, las más actuales. De ahí la unión de células a tejidos, los tejidos del organismo, tú los conoces muy bien, ¿no? Los tejidos, por ejemplo, básicos, fundamentales, el epitelial, el conectivo, también llamado conjuntivo, el muscular y el nervioso. Hay tejidos. El nivel de tejidos, ese nivel se le conoce como nivel histológico o tisular. Ahí se encuentran órganos, que tú los conoces muy bien, ¿no? Los órganos, ¿no? Tu páncreas, tu riñón, tu corazoncito y demás. De ahí tenemos a los aparatos o sistemas. Aunque hoy en día se está desglosando la palabra aparatos, más que todos sus sistemas. Antes se hablaba de aparato reproductor, aparato circulatorio, aparato excretor, pero hoy en día se habla más de sistemas. Porque aparatos, más que todos, es un término que se utiliza en ingeniería, en ingeniería. Un poco como, por ejemplo, un aparato que de repente es inerte, no está vivo, ¿no?
En cambio, sistemas es más complejo. Y tenemos a los organismos. La unión de sistemas me da en conjunto al individuo, al organismo. Otro datito más. Por ejemplo, tú pensarás, ¿y la bacteria en qué nivel se encuentra? A nivel celular. La bacteria se encuentra a nivel celular, sí es cierto, porque es una sola célula. Pero esa célula es su individuo, esa célula es su organismo. Por ejemplo, los protozoarios también tienen una célula muchas veces. Y eso es su organismo. Eso es su organismo. Por ejemplo, hay hongos unicelulares, como por ejemplo la levadura, ¿no? El moho y demás. Ya, eso es organismo, organismo, organismo. A ver, nivel ecológico. Vamos con el nivel ecológico. El nivel ecológico es prácticamente va a ser estudiado por una ciencia llamada la ecología, que su fundador va a ser Ernest Haeckel y demás. El estudio de los ecosistemas y otras cositas que la vamos a abordar más adelante. Pero ten en cuenta esto, mira, ten en cuenta esto. El nivel ecológico, ¿te acuerdas que te dije que a nivel biológico el estadio más alto es el organismo, el individuo? Mira, cuando muchos organismos se juntan de la misma especie, cuando muchos organismos se juntan de la misma especie y viven en un tiempo y en un lugar determinado, a eso se le va a conocer como población. O sea, el conjunto de organismos de la misma especie en un lugar y tiempo y contexto determinado, población. Y eso ya es nivel ecológico. Ahora, por ejemplo, el conjunto de poblaciones, o sea, de varias poblaciones de diferentes, distintas especies que interaccionan y que comparten un tiempo y un lugar determinado, a eso se le conoce como comunidad. A eso se le conoce como comunidad. Ahí podemos poner ejemplos, ¿no? La población, no sé, de organismos, ¿no? Por ejemplo, de patos, insectos y demás. O por ejemplo, un humedal, ¿no? Y demás. A ver, ahora, el conjunto de comunidad me va a dar origen al ecosistema. Y el ecosistema es prácticamente todo, está constituido por la comunidad de diferentes grupos, interacción entre ellos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también se habla de los factores bióticos y abióticos que habrás escuchado, ¿no? Bióticos, ¿por qué? Porque tienen vida. Abióticos, ¿por qué? Porque no tienen vida, ¿no? Como el agua, el suelo y el aire. Y bióticos, ahí están los seres vivos, ¿no? Los insectos, los animalitos, los patitos y demás, ya. Ejemplo de un ecosistema podría ser hay varios, eso sería cuestión de estudiarlo en otro tema, pero algo que quiero que tengas en cuenta de repente también en ecosistema parece escuchar la palabra biotopo o biocenosis. El biotopo es prácticamente lo mismo que decir la parte abiótica, es decir, la parte que no tiene vida, las capitas de la tierra se refiere. Y la biocenosis es la parte que tiene vida y que interacciona. De ahí el conjunto de ecosistema de biosfera. ¿Qué es la biosfera? Prácticamente es el conjunto de espacios, de suelo, de agua y aire, donde se van a desarrollar los seres vivos, ¿no? Y comprende también a la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Recordemos que desde el punto de vista biológico, la atmósfera va a ser esa capa de aire. La hidrosfera es la capa líquida, ¿no? Cómo está distribuido el agua en todo el mundo. Y la litosfera prácticamente es la parte rocosa de la tierra, el suelo. Y ahí el conjunto de todo eso, ya, la ecosfera, que es el último nivel de organización hasta ahora prácticamente reconocido, ¿no? Y que incluye todos los ecosistemas del planeta y las interacciones que se establecen entre ellos. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Ahora vamos. Tenemos de ahí lo siguiente, las características de los seres vivos. Son 8. Son 8. Mira, aquí están las primeras 4 y aquí están las otras 4. Mira, aquí quiero que prestes demasiada atención y escucha bien lo que te voy a decir. Mira, prácticamente las características de los seres vivos son las características en común que van a compartir cada uno, eh, cada uno, este, cada uno de los seres que hasta el día de hoy han sido nombrados como seres vivos, porque taxonómicamente hay seres que todavía no se les clasifica o todavía no se les encuentra o no se les descubre, ¿no? Y bueno, a partir de ello podemos hablar, ¿no? De estas características en común que comparten cada uno de los seres vivos. A ver, te voy a mencionar. La primera es el metabolismo. Siempre relaciónalo con palabras claves. Cada vez que yo te diga metabolismo, reacciones químicas.
Que esa palabra se te quede en la mente. Metabolismo, reacciones químicas, metabolismo, reacciones químicas, metabolismo, reacciones químicas. Mira que al final de repente te voy a preguntar. Metabolismo, reacciones químicas, metabolismo, reacciones químicas, ya. ¿Qué es el metabolismo? Ahora sí te digo el concepto. El metabolismo prácticamente es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo, ¿no? Dentro del cuerpo de un individuo, dentro del cuerpo de un ser vivo, ¿no? Mira, por ejemplo, el significado etimológico de metabolismo, meta significa más allá. Quien te habla también es este docente de filosofía, así que conoce muy bien la etimología griega. Meta significa más allá. Bolismo, bolismo significa bolo alimenticio de repente, algo así, bolo alimenticio. Y de ahí que el metabolismo es, por ejemplo, tú consumes tu alimento y dentro de tu cuerpo vas a encontrar demasiadas reacciones para degradar ese alimento, hasta más pequeñito, hasta más pequeñito, hasta más pequeñito y cada vez más pequeñito. Por ejemplo, ese alimento ya cuando tú sabes lo consumes, recibe el nombre de sustrato y va a haber un montón de moléculas que van a actuar, degradar enzimas y demás. Pero acuérdate de eso. Prácticamente, o sea, los seres vivos, o sea, para mantener su elevado nivel de complejidad, son capaces como de tomar sustancias del medio externo y utilizarlas como tal para degradarlas, ¿no? Y obtener energía. En el caso de nosotros, que por ejemplo somos los seres heterótrofos, ¿no? Los animales. Bueno, y a su vez utilizan esta energía que obtienen del medio externo para fabricar diversas moléculas o estructuras celulares, ¿no? De ahí que esta capacidad de realizar, de degradar energía y de degradar estas moléculas para, en alguna medida, obtener energía y a su vez también crearlas y consumir energía, a todo ese conjunto de reacciones químicas se le va a llamar metabolismo. Por eso te digo, metabolismo, reacciones químicas, metabolismo, reacciones químicas. Y hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo, que te lo he puesto acá, anabolismo, que también en algunos textos ya un poquito más antiguos lo vas a poder encontrar como reacciones exergónicas. No, reacciones exergónicas, claro, está bien, como reacciones exergónicas. ¿Qué es el anabolismo? Cada vez que tú leas la palabra anabolismo, es que es un proceso metabólico, dentro del metabolismo es un proceso metabólico, en este proceso anabólico se va a requerir energía para sintetizar determinadas moléculas. A partir de moléculas chiquitas, yo voy a construir moléculas grandes. Imagínate que construyes una pared, ¿no? No sé, y las moléculas chiquitas son los ladrillos, el cemento y todos los materiales que tengan que usar para construir la pared. Ya, eso es anabolismo. Pero en ese proceso de construir, de sintetizar, como te dije que es la palabra correcta, voy a requerir energía. Por lo general, la energía que utiliza el cuerpo del organismo vivo es el ATP. Acuérdate, ve familiarizándote con este término. La energía del cuerpo vivo, que por lo general usan las reacciones químicas ATP, por lo general, porque hay otras. ATP, que significa adenosintrifosfato. Te lo voy mencionando como adelanto. Pero el anabolismo es prácticamente ello. Esas reacciones químicas para prácticamente formar, sintetizar de moléculas simples a moléculas complejas. Un ejemplo de ello es la fotosíntesis. La fotosíntesis. Te comenté de que a partir de las moléculas simples va a formar glucosa. Hay otros ejemplos, podemos poner, ¿no? La transcripción, la traducción. ¿Qué es esto de transcripción, traducción? Por ejemplo, a mí no me gusta dejar nada que no haya dicho en claro. Hay un temita que lo vamos a ver más adelante, que es el dogma central de la biología, que consiste en que prácticamente a partir de ADN yo puedo formar ARN, ya ese proceso de transcripción, y a partir de ARN yo puedo formar proteínas, y eso se le conoce como traducción. Ya, estos son procesos anabólicos. Por ejemplo, también tenemos a la gluconeogénesis, ¿no? Que es la formación de glucógeno. Pero bueno, y ahora vamos con los procesos catabólicos, hay muchos ejemplos. Lo catabolismo es un concepto que prácticamente va a consistir en degradar. Ahora imagínate que tú tienes la pared que has construido y la vas a tumbar, pum, con comba y con varios materiales más. Con comba, con un cincel y con varios materiales más. De repente una grúa necesitas si es una pared enorme, ¿no? O sea, vas a degradar. Eso se le conoce como catabolismo y en ese proceso se va a liberar energía. O sea, vas a degradar de moléculas complejas a moléculas simples. Un ejemplo de ello es el proceso de respiración celular, que eso ya te lo voy a comentar más adelante. Otro proceso es la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno.
Un datito que te voy a dar. Cuando yo digo glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno, la palabra lisis significa romper. La palabra neo, por lo general, es formar, neo es nuevo, pues. De ahí que gluconeogénesis es formar. Y glucogenólisis es un proceso catabólico porque se rompe, se degrada. Por ejemplo, la fermentación es un proceso catabólico también. Bueno, eso es prácticamente lo que quería mencionarte. Ahora vamos con irritabilidad. Irritabilidad es más sencillo. La palabra irritabilidad significa reaccionar ante un estímulo. Es la capacidad de responder ante un estímulo. Y es como, por ejemplo, tú agarras y no sé, estás caminando por la calle y te pisas con un clavo. ¡Fum! Al toque levantas tu pie. Así de manera, por acto reflejo. ¡Fum! Levantas tu pie por el dolor que sientes. O sea, así de manera rápida, instantánea. Reacción ante un estímulo. De repente, agarras, estás comiendo, no sé, tu pollito a la brasa y te pasas un hueso y te atoras. Me atoré. Ya, eso es prácticamente es reacción ante un estímulo, estás reaccionando, estás dando un reflejo, el reflejo tu oxígeno, toser, para botar lo que te has atragantado. O sea, siempre reaccionamos ante un ser vivo, es algo, siempre reaccionamos ante un estímulo, o sea, eso es algo característico de los seres vivos. De ahí que irritabilidad, acuérdate, capacidad de los seres vivos a responder estímulos. Un ser vivo realmente podemos considerar que está vivo ya que responde a estímulos. Listo, sencillito nomás. Ahora vamos con algo más complejo, movimiento. Yo te hago la pregunta, ¿qué es el movimiento? Piénsalo. Cuando yo me refiero a movimiento, hablamos de diversos tipos de movimiento. Y ojo, cuando hablamos de movimiento no solo es el desplazarse de un lugar a otro, o sea, que lo que tú haces. Por ejemplo, las plantitas se mueven internamente. Nosotros también nos movemos internamente. Cuando te hablo de movimiento, te hablo de un movimiento en general. Toda la realidad está en movimiento. Toda la realidad está en cambio, en dinamismo, devenir, flujo. De ahí que, sin embargo, en biología hay movimientos específicos, que te los he mencionado algunos acá. Hay otros más, pero te he mencionado algunos. Mira, por ejemplo, tenemos el tropismo. ¿Qué es el tropismo? Es prácticamente una respuesta orientada, de orientación, se puede decir, involuntaria, una respuesta de orientación involuntaria a un estímulo, ¿no? Movimiento y irritabilidad van acompañados, ¿eh? Muchas veces. Pero te comento, el movimiento del tropismo es una respuesta de orientación involuntaria a un estímulo, que puede ser negativo, puede ser positivo, ¿no? Mira, te comento, por ejemplo, imagínate que tú tienes tu plantita y el sol, tú sabes, sale por el este y se oculta por el oeste, eso ya lo sabes desde primaria ya. Prácticamente, el sol cuando sale, imagínate que sale por el este y sale oculta por el oeste, te dije, pero tu plantita, imagínate que una parte de tu techo la está cubriendo y le da sombra. Y el sol, cuando se sale por el este, se puede apreciar y la plantita va a crecer en dirección hacia el sol, hacia los rayos luminosos. ¿Por qué? Porque necesita los rayos del sol para hacer su fotosíntesis, necesita la luz solar. Y la parte que le da sombra, por esa parte no va a crecer, sino va a crecer más que todo por la parte que pueda recibir más los rayos del sol. Ya, a eso se le conoce como tropismo. Es una respuesta de orientación involuntaria, no un estímulo. En el caso de que se orienta hacia los rayitos del sol que te estoy comentando, eso se le conoce como fototropismo y es un crecimiento hacia la luz. Ese fototropismo, que es un crecimiento hacia la luz, se le conoce como fototropismo positivo, porque se orienta hacia la luz. Foto es luz, tropismo es movimiento, por así decirlo, movimiento positivo. Hay geotropismo de repente negativo, ¿no? No sé, de repente el negativo no quiere orientarse a todo lo contrario. Se mueve de la sombra a la parte del sol, o sea, se desplaza, se mueve. También hay algo llamado gravitropismo, que es el movimiento o el crecimiento de las plantitas en dirección de la gravedad, ¿no? Sus raíces crecen en dirección de la gravedad, el gravitropismo positivo. Hay también hay varios movimientos más, por ejemplo, te puedo mencionar, hay un tigmotropismo y demás, pero con que sepas esto es suficiente, de fototropismo. También hay movimiento geotropismo, ¿no? Orientado hacia la parte de las tierritas, en la que hay más sales minerales. Tú sabes que las plantitas para hacer fotosíntesis no es que agarran y sabes que las plantan en la tierra, ¿no? Sino que la tierra tiene que ser una tierra fértil, ¿no?
que tenga grande cantidad de sales minerales, ¿no? Para que la plantita pueda hacer fotosíntesis. La plantita, sus raíces la va a orientar hacia la parte de la tierrita en la cual esté más, que tenga mayor cantidad de abundancia en sales minerales y sea más rica y más fértil, ¿no? Esa orientación se le conoce como geotropismo, o sea, hay varios. Pero bueno, ahora vamos con la taxia. La taxia, acuérdate esto, acuérdate esto. La taxia prácticamente es algo que se va a aplicar a organismos que se desplazan por medio, que se van a desplazar por medio de estímulos del exterior. Ejemplo, mira, para que me entiendas. Por ejemplo, las polillas son atraídas por la luz. Y a eso se le conoce como luz, taxismo, movimiento. Fototaxismo, las polillas. O por ejemplo los murciélagos, no sé si habrás visto los murciélagos. Ellos duermen de noche en sus cavernas, en sus cuevas. De ahí que los murciélagos van a rechazar la luz. A eso se le conoce como fototaxismo negativo. En el caso de las polillas que son atraídas por la luz, fototaxismo positivo. Y un datito más que lo vas a ver tanto en el curso de anatomía y demás, y en otros cursos de orientación en la salud. Hay por ejemplo, si el movimiento va a ser orientado en relación a sustancias químicas, a eso se le conoce como quimiotaxia. Quimiotaxia. Como es orientado a la luz, fototaxia. Pero si es orientado a sustancias químicas, quimiotaxia. Te lo comento, eso te sirve de repente para los que van a ir o los que les interesa carreras de salud. Muy ya están estudiando. ¿Qué es la nastia? La nastia es prácticamente una respuesta temporal, una respuesta pasajera, ¿no? De determinadas zonas, ¿no? De un organismo. Por ejemplo, en el caso de un vegetal podríamos poner, ¿no? Mira, no sé si has visto las plantitas carnívoras. Prácticamente viene una mosca, se posa en la hojita de la plantita carnívora, la plantita se la come, cierra sus dos hojitas, se la come y listo. Vuelve sus hojas a como estaban. Ya, ese es un movimiento temporal, un movimiento pasajero, una respuesta pasajera en determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir de un vegetal, ¿no? Un estímulo. Listo. Ese es movimiento, espero que haya quedado claro. Vamos con la reproducción. La reproducción, hay dos tipos de reproducción. Primero, ¿qué es la reproducción? Es la capacidad, que prácticamente es la característica, una de las características más principales de los seres vivos, ¿no? Que son capaces de transmitir información, ¿no? Y así van a dar origen a nuevos individuos. Para que los organismos se puedan perpetuar con el tiempo es necesario la reproducción. Ese es el fin último de la reproducción, perpetuar la especie. Imagínate que la especie no se reproduzca. No podía perpetuarse con el tiempo. Reproducción. Hay dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Ahora te voy a mencionar. Mira, hay diferencias, hay muchas diferencias, muchas. Y quiero que las tengas en cuenta. Si es posible, apúntales. Por ejemplo, mira, en la reproducción asexual, o sea, sin sexo, va a intervenir un solo progenitor. En cambio, en la reproducción sexual intervienen dos progenitores. Reproducción asexual, un progenitor. Reproducción sexual, dos progenitores. En la reproducción asexual, o sea, asexual, no van a participar las células sexuales, o sea, los gametos, no van a participar. Y en el caso de la reproducción sexual, sí participa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Participa el espermatozoide y el óvulo sexual. Otro aspecto más. Ese es el aspecto más importante que te voy a dictar. Si es posible, apunta. La reproducción sexual, hay variabilidad genética. O sea, los genes van a variar, van a mutar, van a cambiar. En cambio, en la reproducción asexual no hay variabilidad genética. ¿No has visto, por ejemplo, mira, las estrellitas de mar? Patricio, ¿te suena? ¿Has visto Bob Esponja? Este dibujo animado. Las estrellitas de mar eh, hacen un proceso asexual de reproducción llamado fragmentación. O sea, de un bracito puede emerger otra estrella de mar. Y es idéntico a su papá, la estrella hija. Imagínate que tienes una estrella hija idéntica a su papá. Es idéntica. En cambio, en los seres vivos, tú eres idéntico es tal igual a tu padre. No, tienes características variables. No eres ni igual a tu padre ni igual a tu madre, sino un organismo nuevo. Acuérdate la propiedad de emergentismo que te la mencioné al principio. De ahí que en el caso de la reproducción asexual, los descendientes son idénticos. O sea, son clones. Se utiliza el término clones a los padres. Y en el caso de la reproducción sexual, los descendientes son variables porque hay variabilidad genética. Otro
dato, en la reproducción asexual, los descendientes tienen prácticamente, como son abundantes descendientes, son muchos descendientes. A diferencia de la sexual, son pocos descendientes. En la sexual son pocos descendientes y en la asexual son muchos descendientes. Pero algo característico es que como son abundantes descendientes, tienen poca esperanza de vida. Y por lo general, esta reproducción asexual, como sus descendientes tienen poca esperanza de vida, se va a caracterizar por dar en organismos unicelulares. Recuerda, asexual, sus descendientes son clones, son idénticos al papá y tienen poca esperanza de vida. Y son muchos, muchos descendientes. Y generalmente se ven en organismos unicelulares. En cambio, en reproducción sexual es todo lo contrario. Tienen mayor esperanza de vida y generalmente ocurre, ¿no?, en organismos multicelulares. Y sus descendientes son escasos, son pocos. Listo, espero que haya quedado claro, por favor. Cualquier cosa pueden consultar. A ver, vamos con esto. Vamos con esto que es muy interesante. Vamos con el crecimiento. El crecimiento es el aumento, ¿no? El aumento de la masa, del volumen y del número de células, ¿no? El aumento del tamaño. Pero aquí te he puesto dos tipos de crecimiento que debes tenerlo en cuenta. Mira, tú sabes que todo organismo está hecho de células, ¿verdad? Mira, la hipertrofia es el aumento del tamaño y volumen de las células. O sea, tú, imagínate, hay una célula de lo que está flaquita, la célula se hace más gordita, ¡pum!, aumenta de tamaño. Eso es hipertrofia. Eso le ocurre, por ejemplo, a tus células musculares cuando haces ejercicio. Tu músculo. No es que tus miocitos se reproduzcan, no es que hayan más células musculares, no, sino que aumentan de tamaño, aumentan de volumen. Ya, a eso se le conoce como hipertrofia. Ya te dije, ejemplo, en las células musculares cuando haces ejercicio. Y hiperplasia sí es el aumento de las células, es el aumento del número, es el aumento de la cantidad de células, las células aumentan. Eso es hiperplasia. De repente, si la hiperplasia es descontrolada en las células del organismo, puede ocasionar el cáncer y otras enfermedades más. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante. Hablar de oncología y otros aspectos es más complicadito, pero bueno, lo podemos ver más adelante. Hablemos de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis, acuérdate esta palabra, es el equilibrio interno estable del organismo. Uy, ahí me faltó la E, pero bueno. La homeostasis es el equilibrio interno del organismo, el cual tiene que permanecer de manera estable, ¿no? O sea, prácticamente es como la capacidad de mantener las condiciones internas estables, ¿no? O sea, dentro de ciertos límites, dentro de ciertos parámetros en el individuo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿qué pasa si tú subes tu temperatura? Fiebre, ¿verdad? Fiebre, fiebre. ¿Qué pasa si tú bajas tu temperatura? Hipotermia, hipotermia. Te puedes enfermar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu concentración de sangre aumenta? Aumenta. Alcalosis, de repente habrás escuchado estos términos. Si baja, acidosis, ¿no? Hay varios factores. O sea, tu temperatura, por ejemplo, ¿qué pasa si de repente no consumes demasiado líquido? Deshidratación. Tienes que ir al hospital, que te pongan suero y demás. O sea, si de repente tú consumes demasiado líquido en exceso también, o sea, eso puede hacer que tus células, ¡pum!, revienten, exploten, no exploten por un proceso de citólisis, revientan, o sea, nada en exceso, tiene que haber un equilibrio interno en el organismo. Ese equilibrio interno se le conoce como homeostasis. Homeostasis, recuérdate el nombre. Bueno, ahora vamos con la siguiente, que es adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación, aquí está el término, es la capacidad de adquirir cambios en la estructura fisiológica o hábitos de comportamiento para aumentar las probabilidades de supervivencia. Eso es adaptación, pero sin embargo te voy a explicar. Adquirir cambios en la estructura. Ejemplo, no sé si has visto que todas las pajaritos, las aves que hay, todas las aves que hay, tienen diferentes picos, algunos sus picos más puntiagudos, por ejemplo, el pico del pájaro carpintero no es el mismo pico del pajarito que tú ves aquí, el cuculí otras especies, ¿no? Y a partir de ello, ¿eso a qué se debe? A que se han adaptado a un nuevo entorno. Por ejemplo, de repente si tú estudias salud, así como yo, ¿qué te dicen para entrar al laboratorio? Normas de bioseguridad, adáptate. Tienes que adaptarte ¿cómo? Poniéndote una bata, no haciendo ruido, adaptarte, ¿no? Adaptarte a las clases. Y adaptación, prácticamente, ¿qué es adaptación? Modificar, tener nuevos hábitos, nuevos comportamientos, pero también puedes modificar las estructuras internas, ¿no? ¿Sabes cuáles son los organismos que más se adaptan? Te comento, las bacterias. En días, en instantes, a veces, muchas veces.
Las bacterias se adaptan muy rápido. Por ejemplo, te lo has escuchado de las superbacterias, ¿no? ¿Qué son las superbacterias? Son bacterias que se han adaptado tan rápido y que son inmunes a determinados medicamentos o fármacos, como la penicilina y demás. Pero bueno, esto es prácticamente la adaptación. Aquí ya tienes el concepto. Ya te mencioné también otro ejemplo, la adaptación en el pico o en las patas de las aves, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué es la evolución? Mira, evolución, entiéndelo como un sinónimo de cambio. ¿Evolución qué es? Cambio. ¿Evolución qué es? Cambio. Pero es el cambio que va a permitir el surgimiento de las nuevas especies por la aparición de cambios genéticos y transformaciones en los seres vivos. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado de que antiguamente en la prehistoria había algo llamado la megafauna, animales gigantes, ¿no? Pero cómo los animales han ido achicando, se han ido achicando para sobrevivir. Por ejemplo, cuando te mencioné al comienzo de la clase, te hablé del origen de la vida en general, que es la vida. Y en biología también hay un temita muy bonito que se llama el origen de la vida. Y nos muestra cómo la vida surge en el agua, en el mar, y a partir de ello, con algo llamado la teoría quimiosintética de Oparin y Miller, ¿no? Pero a partir de ello, la vida surge en el mar y migra, de ahí migra hacia la tierra, ¿no? Los primeros animalitos, por ejemplo, los anfibios, no sé si habrás visto que los pececitos tienen branquias, pero los sapos, las ranas, ellos empiezan a desarrollar otro tipo de respiración, ¿no? Que es la respiración cutánea, respiran por sus poritos que tienen en la piel. Y se adaptan y evolucionan como... Pero bueno, hay más cositas, pero eso es prácticamente todo lo que quería enseñarte el día de hoy. Si tienen algunas dudas o preguntas, pueden hacérmela. Eso sería todo y bueno, este, eso sería todo, prácticamente.